Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Estaba hace unos días meditando en este pensamiento. Y aunque creo que hemos estado nosotros hablando tal vez incisivamente o insistentemente, hermano, en esto, creo que no está de más, sino al contrario, yo creo que nosotros debemos de saber, de entender que es importante que basado en la proclama profética que hemos recibido, nosotros podamos, hermano, caminar sobre de ello, obedientemente, ¿verdad? Ya que pertenecemos a un ministerio, ya que estamos bajo sujeción, que es el principio del desarrollo de nuestra fe. Y creo que aparte de todo, pues hay mucho que desarrollar, mucho que ver. Y que nosotros podamos, hermano, está fallando, ¿verdad? Fíjate que es el saco. Fíjate que es el saco. Me lo traje intencionalmente. Sí, es que lo que pasa es que cada vez que me pongo este saco siempre hay una interferencia. Entonces le dije a Richard que lo iba, perdón, hermanos. Amén. Gracias, ¿oíste? Entonces sí, seguramente es eso. No sé qué tiene, pero la tela de seguro. Amén. Después de haber sido brutalmente interrumpido por el saco. Solo quiero continuar diciéndole que es necesario que nosotros, hermano, podamos caminar en ese espacio espiritual que se abre delante de nosotros. Usted sabe que cada vez que nosotros hemos caminado en ello, vamos entendiendo, Dios nos va llevando, Dios nos va prosperando. No sino por nuestra obediencia a ello. Amén. Recuérdese que una de las cosas que el Señor Jesús admiró fue la fe de aquel centurión. Y como resultado de la fe del centurión, ¿se recuerda de qué está basada la fe del centurión, verdad? En la sujeción. En entender el principio de sujeción. Pero el resultado de ello, ¿qué fue? ¿Se recuerda? ¿El resultado de ello qué fue? El resultado de la sujeción, el resultado de la fe, la sanidad. La sanidad de su criado, ¿verdad? De su criado, la sanidad. Y dice que no era cualquier criado, era un criado que la amaba, ¿verdad? Seguramente el criado también tenía esa misma sujeción, ¿verdad? Si no, no lo hubiera amado como lo amaba. Entonces, hermano, nosotros por ese mismo amor y por esa misma sujeción en la cual queremos andar y esa fe, estamos caminando en esto, en lo que Dios nos ha llamado, en lo que Dios nos ha puesto delante de nuestras vidas. Y yo voy a seguir hablando, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Y fíjese que cuando ya le vamos tomando nosotros forma, es como cuando usted compra aquellos ¿cómo se llama? Los rompecabezas, pero en inglés, ¿cómo se dice? Puzzles, ok. Esos de 5,000 piezas, ¿va? Y hermanos, son unas cositas así, ¿va? Y usted está en su mesa, ¿va? Y ahí está con toda la familia, ¿va? ¿Dónde empezamos? Porque todo se ve igual, ¿va? Por las orillas, dice alguien. Bueno, y empieza a armarlo. Pero cuando usted empieza a verle forma, ya dice uno, ¡hala, qué bonito! ¿va? Ya se ve así como en el cual ya lo voy a enmarcar. Ya empieza a imaginarse uno enmarcarlo y poner ahí challenge familiar, ¿verdad? O qué sé yo. 2000, ¿cómo? 2 años más tarde, ¿verdad? Lo logramos, ¿verdad? Sí se pudo, ok. Pero la cosa es que cuando usted le va viendo forma, entonces dice uno, de esto se trataba, qué bonito se ve. Y más cuando uno le va viendo forma y cuando uno se va metiendo a esta parte tan extraordinaria que es el reposo de Dios. Es la vida misma de Dios. Amén. Entonces,
Meditando en algunas cosas durante la semana, venía a mi corazón este pensamiento y yo quiero transmitírselo de la manera más ordenada posible, ¿verdad? Y con las palabras que el Espíritu Santo pueda poner en mi corazón para transmitirlo. Porque es de suma importancia. Y digo de suma importancia porque nos va a servir a nosotros para todo el caminar cristiano. Amén. Y para todo nuestro caminar diario también. Entonces, yo le titulé a este tema de la siguiente manera. Vamos a ver si aparece por aquí. Creo que sí. Amén. Ordena y reposarás. ¿Verdad? Ordena y reposarás. Así le titulé. Ordena y reposarás. Usted sabe perfectamente que una de las, o más bien la primera de las cosas que el Señor Dios hizo antes de poder empezar a ordenar el mundo, el caos que había en la tierra en ese momento, hermano, y después empezar a desarrollar su obra, no solo creadora, sino creativa también en el perímetro tierra, y digo en el perímetro tierra porque Dios ha hecho cantidad de cosas, ¿verdad?, extraordinarias. Meditábamos, y entre paréntesis, meditábamos con algunos hermanos no sé qué día, y estábamos viendo, ¿verdad?, aquello un post que yo hice, posteé algo en el Facebook que me llamó mucho la atención, de alguien, no de alguien, ¿verdad?, sino que científicamente pusieron ahí un viaje imaginario a la velocidad de la luz. Entonces, hermano, fueron 10,000 millones de años luz los que ellos recorren. Impresionante. No pudieron salir ni siquiera del espacio completo, pues. Ellos solo llegaron hasta ahí y luego se regresan, imaginariamente. Si usted lo quiere, yo se lo puedo mandar, no hay problema. Pero eso nos deja ver a nosotros, hermano, la grandeza, la inmensidad de Dios frente a nosotros. Frente a nosotros. Pero es una inmensidad, es una grandeza que no cabe en nuestra vida. Incluso sería hasta, diría yo, fatuo, ridículo, pensar en aquellos que se oponen a Dios. Pero bueno, hay quienes lo hacen. Cerremos ese paréntesis y yo lo que quiero llevarlo entonces es a que nosotros nos demos cuenta que el capítulo tierra, el Señor lo vuelve a retomar, porque en algún momento, en el capítulo 8 del libro de Proverbios, usted se da cuenta que dice la palabra que la sabiduría estaba desde el principio y que trazó el círculo de la tierra. Es decir, cuando no había ni siquiera un tiempo cronológico que seguir, sino que eran espacios de tiempo, ayones de Dios que se daban sin medición, simplemente empezaban, terminaban, ¿verdad? Y entonces se hace el círculo tierra y en la tierra han pasado muchas cosas. Definitivamente lo que dicen los científicos es muy cierto, no porque lo digan ellos, sino porque la palabra es la que nos deja ver a nosotros que la tierra tiene millones de años de existencia, ¿verdad? Desde que la hicieron, entonces desde su creación. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Señor viene y después de que hubo un caos en esa tierra, que se hizo el caos en la tierra, por diferentes situaciones, por diferentes razones, que las hemos platicado pero que ahorita no las quiero tocar, entonces el Señor viene y envía la luz. Eso es lo primero que envía. ¿Se recuerda? Dice la Biblia que el Señor envió la luz. Por eso dijo, sea la luz. Habla Dios y se hace la luz. Amén. Entonces, están prendidos los aires, pero no fríos, ¿verdad? Ok, por eso se sentía un poco de frío. Entonces, viene Dios y envía abre su boca, habla la palabra y dice, sea la luz. Una vez que es hecha la luz, es decir, viene la revelación de Dios para poder observar cuál era el caos que existía, entonces empieza el Señor a ordenar la tierra. Amén. Porque el orden es
lo que va a traer precisamente después todo lo que Dios va a bendecir. Amén. Porque dice la Biblia que cada vez que él hacía en la mañana o la tarde y la mañana del día, al Señor le parecían que eran buenos. Es decir, estaba su bendición en aquello. Y Dios bendijo los días que había hecho y cada una de las cosas que iba reordenando nuevamente. Entonces, a partir de ello, nosotros nos damos cuenta que el final, en el sexto día, pues se termina prácticamente ese espacio creador y creativo de Dios, ya ordenado hasta donde Él lo necesitaba ordenar, a fin de que después de eso empezara su evolución, ¿verdad? Su evolución hasta llegar en algún momento a ser perfeccionado. Pero para poder llegar precisamente a ese final, a ese día sexto, tuvo que ordenar todas las cosas, para que después del sexto día entonces se entrase a un periodo llamado reposo. Eso lo estudiamos o lo estuvimos viendo el día domingo, si no mal recuerdo. Entonces, ahora quiero tocar quizá no la parte de luz, porque ya la vimos, ni la parte del reposo, porque ya la vimos, aunque hay mucho más que hablar de ello, por supuesto, pero quiero nada más identificar la parte de en medio, la parte del orden. Porque si nosotros estamos ordenados, entonces vamos a llegar precisamente a ese reposo que Dios quiere, a la vida de Dios. ¿Amén? Ok, entonces miremos qué cosas habla la Biblia. Tal vez no todas, pero hay ciertas cosas, que nosotros tenemos que ver que deben de ser ordenadas, que nos van a ayudar a nosotros, porque nosotros somos ahora, si lo vemos poniéndolo en nuestra perspectiva, nosotros somos esa tierra que Dios se le reveló, el día que Dios se reveló a su vida, el día que Dios apareció para usted, el día que el Señor llegó con usted, ese día hubo luz. Ese día se le abrió el panorama, ese día usted pudo decir, Señor, yo necesito de ti, necesito que tú gobiernes mi vida, estoy en tinieblas, entonces necesito tu luz. Y a partir de ahí entonces empezó la regeneración, la capacitación de nuestra vida espiritual. Empezó la regeneración de nuestra alma, es decir, volver a generar otra vez esa alma, volver a hacerla o a llevarla como al principio, porque nuestra alma estaba dañada de muchas cosas y de hecho todavía tenemos secuelas de muchas cosas en nuestra alma, ¿verdad? Es difícil caminar con nosotros mismos, ¿verdad? De hecho, la palabra dice, en uno de los escritores, dice, creo que es Pablo a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo, ¿verdad? En otra parte de las escrituras dice que nosotros debemos de guardar sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él mana la vida, pero que también es engañoso más que todas las cosas. Y usted sabe que al hablar de corazón estamos hablando de una de las partes fundamentales del alma, ¿verdad? El alma está constituida de pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, cuando hablamos nosotros de estas cosas, vemos que nuestra vida necesita una reforma, si usted quiere llamarle así, para poder llegar al orden divino de Dios y poder así entonces vivir la vida de Dios, entrar al reposo de Dios. Cada vez que nosotros ordenamos algo por el Espíritu, o más bien, cada vez que el Espíritu, permitimos nosotros que el Espíritu Santo ordene en nosotros una parte de nuestra vida que está desordenada, entonces empezamos a caminar en la vida de Dios, o la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que cuando lo venimos a ver, decimos, ala, ¿cómo no lo hice antes? Si no lo hizo antes, porque antes estaba en ignorancia, estaba en tinieblas, no había luz en usted. Amén. Hasta que vino el Señor y hasta que vino su Espíritu Santo y empezó a enseñarnos muchas cosas. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Vaya conmigo, por favor, a Job capítulo 33, verso 5, dice la palabra, respóndeme si puedes.
Mire, quizá algunos pasajes yo los tomé desde la perspectiva que nos va a ayudar a nosotros para aplicar lo correspondiente al orden. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Estaba hablando aquí Eliú con Job, pero quiero ponérselo desde esta óptica. Por favor. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Entonces, mire, nosotros, hermano, necesitamos, tal vez con esta otra versión, nos vamos a dar cuenta de algo un poquito más, un panorama un poco más amplio, donde dice: vuestra conversación sea siempre con agrado. Esa es la Torres Amat. Sazonada con la sal de la discreción, de suerte que acertéis a responder a cada uno como conviene. No es este pasaje de Job 33:5. Se me escapó ahí ponérselo, pero si alguien me lo puede buscar, dice que nosotros tenemos que tener palabras sazonadas con sal. Entonces, ¿por qué lo puse? Porque, hermano, nosotros, cuando este hombre habla, desde la perspectiva que quiero ponérselo, es que nosotros necesitamos poner entonces orden en nuestras palabras. Si algo nos va a llevar a nosotros, hermano, a reposar, es decir, a tener descanso, a vivir en paz, a vivir confiados, a establecernos o afirmarnos en las cosas que nosotros estamos caminando, es precisamente el hecho de que nosotros podamos, hermano, en nuestra boca ponerle orden a las palabras que hablamos. Cuando nosotros vamos a decir algo, cuando nosotros vamos a contestar algo, cuando nosotros le vamos a contestar a alguien, es necesario que en nuestra vida exista el orden de las palabras. Porque cuando tenemos nosotros orden en nuestras palabras, nosotros vamos a poder argumentar, y fíjese que es bien interesante porque la Biblia dice que la palabra, hermano, en nosotros lo que hace es que bota todo argumento de las tinieblas, ¿verdad? ¿Se recuerda que dice que nuestra lucha no es contra seres de carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, principados y que de las tinieblas, etcétera, y que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, dice, ¿verdad?, de maldad. Entonces nosotros, hermano, ¿qué argumentos tenemos que tener para contrarrestar los argumentos de maldad? Los argumentos de verdad, ¿verdad? Es decir, las palabras de verdad. Si hay palabras de mentira, se contrarrestan o se votan con la verdad. Así de sencillo. Amén. Entonces, cuando dice en esta parte de la Torres Amat, vuestra conversación, no sé si lo encontraron, el pasaje. ¿Alguien encontró el pasaje? ¿Sí? Colosenses 4:6. Leámoslo, por favor, solo para tenerlo en cuenta, y perdone que no se lo haya puesto aquí al principio. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ok, así es como aparece en nuestras versiones. Sea entonces nuestras palabras con gracia, sazonadas con sal, ¿verdad? Para responder a cada uno o saber cómo responder a cada uno. Eso es lo que dice la Torres Amat acá. Vuestra conversación sea siempre como, con agrado, ¿verdad? Sazonada con la sal de la discreción. Entonces, ¿qué ordena nuestras palabras? La discreción. ¿Qué ordena nuestras palabras, hermano? La discreción. El ser discreto es ser cauto, es ser, no sé qué otra palabra utilizar para que la podamos entender todas, porque no sé cómo se dice discreción en inglés. A ver, va. ¿Alguien sabe? Ah, bueno, eso sí lo entienden, ¿va? Es igual. Entonces, eso. Nosotros tenemos que ser discretos, ¿verdad? Prudentes, podríamos utilizar la palabra prudentes también. Entonces, usted y yo, hermano, cuando usted escuche algo, cuando usted oiga algo, cuando a usted le lleven una noticia, hermano, usted y yo tenemos que ser discretos. Usted y yo tenemos que ser prudentes para hablar.
Porque si no, entonces, incluso si alguien llega y nos habla de frente, nos dice algo, nosotros tenemos que poder tener, hermano, las palabras ordenadas en nuestra mente para que haya discreción en lo que nosotros dijimos. Y esto está íntimamente relacionado, hermano, y perdone que vaya otra vez a tocar este punto, este tema, pero es que es importante, porque Santiago, sí, mire, para que la Biblia a través de Santiago haya prácticamente casi toda su carta, o en una buena parte de su carta, él se haya tomado a escribir por medio de la inspiración del Espíritu acerca del control de la lengua, entonces quiere decir que hay que tener cuidado con la lengua, ¿verdad? Porque la lengua dice que es un miembro pequeño en nuestro cuerpo, pero enciende grandes fuegos, hermano, ¿verdad? Y no solamente a través de un chisme, también enciende otros fuegos, fuegos pasionales, etcétera, ¿verdad? De cosas bien terribles. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de esto, dice la Biblia que nosotros tenemos que tener ordenadas nuestras palabras para poder hablarle a cada uno. Si alguien viene a hablarle a usted y a decirle, qué sé yo, algo, ahí sí que como dice Pedrito Fernández, ¿verdad? Si le vienen a contar cositas malas de mí, él dice que los mande a todos a volar y que él no fue, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo. En el caso que usted escuche algo de alguien, lo que usted tiene que hacer es ser discreto. Porque independientemente de que sea o no sea verdad, usted tiene que utilizar de discreción. Para empezar, yo creo que uno tiene que aprender del juez justo, ¿verdad? Y parte de la justicia es escuchar las dos partes que están siendo juzgadas. Usted no ve que condenen a alguien sin haberlo escuchado, aunque sea culpable. Por lo menos puede decir, pues sí, yo soy culpable, ¿verdad? Pero él lo tuvo que haber reconocido antes de imponerle una pena. Ahora, nosotros de igual manera, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar nuestras palabras antes de ponernos en pie y empezar a contender por algo que no sabemos. Y eso, ¿sabe qué? Nos va a llevar al reposo, nos va a mantener tranquilos, nos va a mantener en paz. Yo estaba, dentro de las cosas que estaba leyendo, estaba ahí, hasta ahorita no sé cuántas palabras haya, pero yo he encontrado por lo menos 5 palabras diferentes, las cuales hablan de reposo por lo menos en hebreo. En griego no sé, pero en hebreo por lo menos 5 de las que yo estuve viendo. Y una de ellas está íntimamente relacionada o lo conduce a uno, hermano, al libro de Crónicas donde se habla de Salomón. Y Salomón, obviamente, su raíz primaria es la palabra shalom, o sea, significa paz. Salomón significa pacífico. Y entonces, hermano, fíjese que este hombre que estaba lleno de sabiduría, porque la sabiduría es la que trae a nosotros, hermano, el ordenamiento de nuestros pensamientos y de lo que vamos a decir. Por eso es que la Biblia dice que si nosotros hiciésemos de la sabiduría nuestra amiga, entonces, hermano, nos conduciríamos de una forma diferente, porque juntamente con la sabiduría, una de las doncellas de la sabiduría, hermano, que le acompañan, es la prudencia. Entonces, cuando usted se da cuenta que los 7 espíritus que estuvieron sobre Cristo Jesús ministrando, y que dice la Biblia que siempre están delante del Señor, esos 7 espíritus ministrando y salen a la tierra, dice, a buscar dónde posarse, el primero que se menciona es el espíritu de sabiduría. Luego el de inteligencia, y ahí usted lo puede ver en Isaías capítulo 11, verso 2. Y fíjese que entonces yo me doy cuenta que si algo necesitamos en nuestra vida es sabiduría. Usted y yo necesitamos sabiduría para poder ordenar nuestras palabras.
porque así vamos a contestar a cada uno. Dice, mire, de suerte que acertéis. Esta versión me gustó mucho. De suerte que acertéis, dice, ¿verdad? A responder a cada uno como conviene. Pero para eso se necesitan palabras ordenadas. Palabras no distorsionadas. Palabras que no digan cualquier cosa. Porque fíjese que yo no sé, ¿verdad? Si en realidad lo dicen, yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que en las películas de policías, ¿verdad? Cuando agarraban a alguien le decía que todo lo que dijera podía ser usado en su contra. Entonces, ¿qué le estaban diciendo? Piense lo que va a hablar. Tenga cuidado con lo que va a hablar. Sea ordenado en sus palabras. Porque si no, esas mismas palabras lo van a condenar. Así de fácil. Van a ir en su contra. Entonces, mire, hermano, cuando usted, y le voy a decir algo más que me impresiona, es que, hermano, dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, usted y yo tenemos que ser bien discretos para hablar. No le digo que seamos mudos, ¿va? Ni medio mudos tampoco, ¿va? Sino que nosotros podamos, hermano, hablar. Por eso dice la Biblia, que tu hablar sea sí, o sea no. Y ya le he dicho también que no es así de que, ¿cómo está, hermano? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Se siente mal? No. ¿Va a ir a la iglesia? Sí. ¿Quiere que lo pase trayendo? No. Tampoco, ¿verdad? No se trata de eso. Sino se trata de que nosotros seamos prudentes. No más palabras, no menos palabras de las adecuadas. Eso se llama orden. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para ordenar las palabras? Sabiduría. Así que en esta noche, ¿por qué no levantamos nuestra mano delante del Señor y le decimos, Señor, derrama de tu sabiduría sobre nuestras vidas? Derrama un espíritu de sabiduría que ordene sobre nosotros nuestras palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que el Señor nos dé a nosotros ese espíritu de sabiduría. Mira esta otra versión, como lo dice la Biblia en lenguaje sencillo, de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Mire. Tremendo, ¿verdad? Díganlas de manera agradable. Y piensen bien. Ahí está. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Entonces, aquí hay una demanda. La demanda es, eche a andar la ardilla. Así dígale al hermano. Eche a andar su ardilla en su cerebro. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que pensar bien lo que usted va a contestar. Hay que pensar bien lo que usted tiene que decir. Hay que pensar bien cuando usted va a hacer, ¿sabe por qué? Porque si no lo van a hacer partícipe de algo en lo que usted no debía de estar. Cuando nosotros, hermano, participamos en un momento determinado, en una conversación determinada, tenemos que tener cuidado para que no digan, pero si él dijo, o ella dijo, si no pensamos bien en lo que dijimos. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Ordenemos nuestros pensamientos. Muy bien. Sigamos aquí. Vamos a ver. Mire este otro pasaje. 119, Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, ¿qué otra cosa nos va a llevar a nosotros a estar reposados, a estar en paz, a estar tranquilos, a vivir la vida de Dios? El ordenamiento de nuestros pasos. Mire cómo lo dice la Torre Samat. Endereza mis pasos según la norma de tus palabras, y haz que no reine en mí injusticia alguna. Entonces ya aquí nos da a nosotros, hermano, el panorama más amplio todavía. ¿Con qué se van a ordenar nuestros pasos?
con su palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Como mínimo, deberíamos de leer la palabra, como mínimo. Porque después entonces va a venir la revelación del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, para que nosotros podamos andar ordenadamente en nuestros pasos. Hacia dónde vamos, hacia dónde nos conducimos. Fíjese que, por ejemplo, en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que es un libro, hermano, que dice que le da sabiduría, sagacidad, dice que da el libro de Proverbios, ¿verdad? Tal vez si alguien me busca Proverbios 1, en los primeros, creo que son 2 versos, ahí dice todo lo que deja, el resabio de bendición que deja el libro de Proverbios. Pero le digo esto porque, hermano, dice una parte de Proverbios, dice, por mi ventana, vi por mi celosía a un joven inexperto, dice, que iba hacia la casa de la mujer ajena. Entonces, ¿hacia dónde iban sus pasos? A la destrucción. A la destrucción. ¿Por qué? Porque cuando usted lee todo ese pasaje se va a dar cuenta que al final empieza a decir, ¿verdad?, que las palabras de la mujer ajena dice que son como fosa profunda, dice. Entonces, prácticamente lo hizo caer, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos la palabra para saber a dónde vamos. ¿Lo tenemos? Leámoslo, por favor, quien lo tenga. Amén. Proverbios 1, ¿desde el 1? Sí. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahí está. De una vez dice, ¿va? Para entender. Razones prudentes. No, la primera. No, sabiduría. Sabiduría. Y doctrina. Entonces, ¿qué pretende darnos? Sabiduría. Sabiduría. Así que 31 proverbios para los 31 días del mes. Así como febrero que tiene 28, pues léase los últimos 4 del último día, ¿va? ¿Cuántos son? Sí, 4, ¿va? O 3, los que sea. 28, 30, 31. 3 más, ¿va? Ah, bueno, el del 28, sí, incluyendo el 28, 4. Amén. Entonces, y los 3 extras. ¿Pero qué nos dan? Sabiduría. ¿Y esa sabiduría a dónde nos lleva? A ordenar los pasos, a ordenar los caminos, a ordenar nosotros. Mire, dice, endereza mis pasos según la norma de tus palabras. Ahora, aquí hay algo interesante, según la norma. Entonces, ¿qué es lo que hace su palabra en nosotros? Nos norma a nosotros. Es decir, nos pone parámetros para no salirnos del camino por donde debemos de ir. Amén. No, entendamos bien, hermano, por favor, no son prohibiciones. La palabra no tiene prohibiciones. La palabra lo que tiene son normativas. La palabra lo que tiene son ordenanzas, estatutos. La palabra lo que tiene es límites para nosotros, de tal manera que no nos salgamos de ello. Amén. Terminemos de leer, por favor, hermano. Para conocer razones prudentes. Ahí está, prudencia. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Uh-huh. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vaya, ¿vieron, jóvenes? Jóvenes van de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, para todos, para darnos sagacidad, prudencia, ser pilas, pues, ¿verdad? Si usted lo quiere poner en términos más actuales, para que usted sepa por dónde debe de conducirse. Amén. Y yo también, por supuesto. Sigamos. Mire, dice en esta versión NBE, dice, asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Y eso es importante, esta última parte. Aquí dice, para que no reine en mí justicia alguna, para que no se enseñoree la iniquidad de mí. Dice, para que ninguna maldad me domine. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a vencer la maldad o la iniquidad? Cuando la promesa, cuando la palabra sea la que nos norme. Cuando nosotros vayamos por o encaminemos nuestros pasos por donde la Biblia nos habla a nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué hay tanta injusticia a nivel del mundo? ¿Por qué?
Porque no tienen la palabra, porque no la leen, porque no la viven, porque no la aman, porque no la desean. Amén. Entonces, por eso es de que nosotros podemos distinguir. Yo no sé si usted, pero yo creo que todos los que hemos conocido al Señor Jesús podemos distinguir, hermano, las injusticias. Nosotros decimos, eso es injusto. ¿Pero basado en qué? Basado en la palabra. Entonces, ahí la palabra nos va normando a nosotros, pero no solamente para ver lo injusto, sino para vernos a nosotros, que muchas veces somos injustos también. Entonces hacemos injusticias cuando nosotros nos salimos, llevamos nuestros pasos fuera del camino que es Cristo Jesús, porque Cristo es la justicia de Dios. Amén. Entonces, la palabra es la que nos va a llevar a nosotros al orden de nuestros pasos. Ok. Quiero darle un dato interesante que estaba apuntando aquí. El Salmo 119 tiene las letras del alefato en cada 8 versos. Usted lo puede corroborar. Es decir, son 8 grupos de 8 versos, los 170 y tantos versos que tiene. Y dentro de estos versos, el verso 133 está contenido dentro del número 17. Es decir, la letra Pei. Y esa letra Pei, aunque tiene varias cosas muy interesantes que nosotros podríamos ver, uno de ellos es su número. El número de la letra Pei es el número 80. Le corresponde, en su numerología es el número 80. Y significa el poder del matrimonio. El número 80 significa el poder del matrimonio. La letra Pei, dentro de lo que está contenido, o donde está contenido este verso 133. Y está refiriéndose a la boca, porque la letra Pei significa una boca, o tiene la forma de una boca, que eso es lo que significa, que es el hablar. Amén. Bueno, pero a eso ya le queda a usted de investigarlo si usted quiere, y ahí se va a dar cuenta que está íntimamente relacionado con el poder del matrimonio. Al decir el poder del matrimonio es nuestros pasos familiares. Amén. ¿Cómo nos conducimos nosotros como esposo, como esposa y obviamente como resultado los hijos? Amén. Ok, sigamos, porque el tiempo nos avanza aquí muy rápidamente. Job capítulo 37, verso 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de ¿qué? De las tinieblas. Mire cómo lo dice en la Nácar Colunga. Enséñanos lo que hemos de decirle, pues nosotros no dispondremos de más argumentos a causa de las tinieblas. En algún momento, cuando de alguna prédica, yo le decía a usted o le enseñaba a usted que las tinieblas están relacionadas con la ignorancia, ¿verdad? Es decir, como sinónimo de tinieblas está la ignorancia. Entonces, yo apunté algo aquí que le quiero leer. Al hablar del orden en las ideas, y comparativamente a la versión Nácar Colunga, nos damos cuenta que lo que ordena nuestros pensamientos es el conocimiento. La abolición de la ignorancia en nuestras vidas. Le voy a dar algunos versos, aunque hay otros, ¿verdad? Pero le voy a dar algunos versos. Si quiere leemos unos 2 de ellos nada más para que lo podamos ver. Si alguien me busca 1 de Tesalonicenses 4:13, alguien me puede buscar también 2 de Pedro 3:8 y alguien más Romanos 11:25. Pero hay algunos otros versos. Yo se los voy a nada más a leer. Romanos 1:13, 1 Corintios 10:1, 1 Corintios 12:1, 2 Corintios 1:8 y los otros que ya le di y algunos otros más donde nos hablan a nosotros de salir de ciertas ignorancias que nos van a llevar a nosotros a poder estar confiados en el Señor y vivir la vida reposadamente, no solo la vida en Cristo, sino la vida de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo tiene? ¿No? Se lo voy a volver a decir. ¿Alguien tiene 2 de Pedro 3:8?
¿Alguien más? Primera de Tesalonicenses 4:13 y alguien más Romanos 11:25. Ok, leamos pues. Segunda de Pedro 3:8. Ok. Mas, oh amados. No tiene volumen, o no sé si no está prendido. Sí está prendido, pero no tiene volumen allá. No. Solo para escucharlo. Amén. Ahí Ahora está. sí. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. ¿Para qué nos sirve entender que un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Para qué nos sirve? Para conocer los tiempos. Para conocer los tiempos. Para eso nos sirve. Entonces, hermano, vivir en la ignorancia de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, nos estaría desviando de saber los tiempos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquí está diciendo, mire, enséñanos lo que hemos de decirle, pues nosotros no dispondremos de más argumentos. Pero dice la parte de arriba, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de que estamos en tinieblas, dice. Tinieblas e ignorancia. Nosotros, nosotros, gracias a Dios, el Señor en su gran misericordia nos ha alumbrado las ideas espirituales, o por las ideas espirituales, o más bien por lo que está establecido, nuestras ideas de tiempo. Amén. Antes nosotros pensábamos, bueno, un día nosotros nos vamos ya nacimos, crecimos, nos reproducimos y después nos morimos. Hasta ahí era el pensamiento que nosotros teníamos. Y hasta hace algunos años, cuando usted aceptó o recibió a Cristo Jesús, la luz del Señor en su corazón, todavía prevalecía ese pensamiento o esa idea quizá. Bueno, yo un día me voy a morir y se acabó. Pero cuando nosotros empezamos a ver a través de lo que la palabra nos dice, y segunda Pedro nos lo está advirtiendo, que un día es como 1000 años y mil años como un día, empezamos a ver desde otro punto la perspectiva tiempo para nuestra vida. Entonces ya no solamente nosotros vemos y decimos, pues yo un día me voy a morir, no, sino que empezamos a ver qué voy a hacer durante este tiempo. Señor, ayúdame a contar mis días de tal manera que yo adquiera sabiduría para vivirlos. Entonces ya no vivo la vida, ya no es living la vida loca, ¿verdad? Para mí, sino empiezo a vivir mi vida como debo de vivirla, a la manera de Cristo, con las enseñanzas del Señor, en el camino correcto. Amén. Así es como nosotros debemos de empezar a pensar. El joven ya no piensa en que se va a comer el mundo a borbotones, ¿verdad? Y que no hay nadie mejor que él. No, va a empezar a pensar sabiamente. Los que ya tenemos hijos, ya no pensamos nosotros solamente para nosotros, sino pensamos en nuestros hijos. Y dice la Biblia que bienaventurado el que deja herencia para sus hijos y los hijos de sus hijos, es decir, para sus nietos. Alguien podría decir, hermano, ¿y qué les voy a dejar de herencia? Mire, la mejor herencia que usted le puede dejar, una de las mejores herencias que le puede dejar a sus hijos, hermano, es el conocimiento de Cristo Jesús en su corazón. Si usted y yo nos dedicamos a darle el conocimiento de Cristo a nuestros hijos, hermano, nuestras generaciones serán benditas en Él. Amén. Eso es uno de los mejores. Lo otro, si usted no tiene algo físico que dejarles, un terreno, una casa, un carro, lo que sea, por lo menos esfuércese para darles estudio. Y que salgan de las ignorancias que muchos tienen. Amén. Ok, entonces ahí empezamos a ver nosotros, hermano, solamente con el componente tiempo, si no ignoramos esto, nosotros tenemos se nos amplía la mente. Porque entonces, ¿qué quiere decir un día como 1000 años y 1000 años como un día? Significa que para Dios, hermano, Él maneja el tiempo a la manera que a Él quiere, de la manera que Él tiene contemplado. Entonces nosotros nos empezamos a ver muchas cosas en ello. Amén. Pero solo es para decirle que nosotros tenemos que ordenarnos. Y nosotros nos ordenamos en esto, en lo que no ignoramos de las Escrituras. El otro pasaje,
Leámoslo, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ok, entonces aquí otra cosa que viene a nosotros como conocimiento y nos ordena a nosotros. Mire, porque no podemos ordenar las ideas. ¿Cuál era su idea, hermano? Hasta hace algunos años que conoció usted al Señor. ¿Cuál era la idea de su vida? Ninguna. Ninguna, no había ninguna esperanza. Nada más. Si a usted le decía, si alguien se le hubiera acercado en ese momento, cuando usted no sabía de Cristo Jesús, y le hubiera preguntado, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? La respuesta más segura era al cementerio. Porque de ahí en fuera no sabía para dónde iba. Pero cuando nosotros dejamos de ignorar, cuando viene el conocimiento de la palabra y nos saca de las tinieblas, entonces nuestras ideas se ordenan. Y decimos ahora, porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto. ¿Qué cosa? ¿Vuelve a leerlo? Por favor. ¿Lo tenés, verdad? Sí. Léelo, pues. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen. Entonces, para empezar, una de las ideas que nosotros teníamos era que íbamos a morir, ¿verdad? Pero esa idea, el argumento de Dios viene a botarlo. La palabra viene a botarlo, porque nosotros en Cristo ya no morimos, sino que dormimos solamente. Amén. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia entre dormir y morir, hermano. ¿Verdad? Porque cuando uno habla de morir, hermano, ¿verdad? Piensa algunas cosas en su mente. Pero si usted dice, voy a ir a dormir, ¿en qué piensa? ¿Ah? Voy a descansar, voy a estar tranquilo, voy a tener reposo, ¿verdad? Entonces se botó la idea, la ignorancia, la idea ignorante de que íbamos a morir. Ahora usted solo duerme. Porque el que ha creído en el Señor no muere, sino tiene vida eterna. Solo duerme. Amén. Por eso cuando el Señor llegaba a decir, no hombre, si no está muerta, solo duerme, todos se burlaban de él, pero porque no sabían que la vida estaba ahí enfrente de ella. La vida se le iba a hacer de vuelta, porque la palabra que botaba las ideas de muerte venía para levantarla. Amén. Ok, y entonces, ¿qué más dice? Para que no os entristezcáis. Ajá, para que no tengamos tristeza. Como los otros que no tienen esperanza. Claro, porque el que no tiene esperanza, hermano, que no tiene a Cristo, que es la esperanza de gloria, hermano, pues ese vive triste. No, un día me voy a morir, ¿y a quién le voy a dejar todo esto? Y todo esto que yo he hecho, ¿quién se lo va a quedar? Mejor lo voy a donar a los gatos o a los chuchos, ¿verdad? Ahí que se lo disfruten mejor ellos. ¿Sabe por qué? Porque esos no tienen esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza que es Cristo. En Él estamos nosotros seguros de la vida que nosotros vamos a tener. Amén. Y de que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, y ya no morimos, sino que estamos solamente dormidos. Amén. Descansamos y vamos a ser resucitados. Amén. Y el último, amén. Solo para no dejar de leerlo, ¿eh? Amén. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Va, entonces mire, esa ignorancia que nosotros, que algunos tienen, no, solo nosotros no, dice el Señor, no se enorgullezcan. Israel solo está en parte nada más endurecido. ¿Para qué? Para que ustedes tuvieran entrada.
Entonces nosotros lo que tenemos que tener es gratitud a causa de conocer esto. Y nuestras ideas entonces se ordenan y vivimos en paz. Amén. Entonces nosotros podemos bendecir a Jerusalén, la Jerusalén de aquí de la tierra. Podemos bendecir a nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Podemos bendecirlos sin ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque en ellos hubo un endurecimiento de parte de Dios y gloria a Dios por eso. Pero nosotros, que éramos prácticamente, hermano, ramas nada más ahí tiradas, ¿verdad? Secas, vinimos a ser puestos en Cristo Jesús, que es el árbol de la vida, que es, nosotros éramos acebuches, ¿verdad? Y ahora es para nosotros la vida. Ahora es para nosotros, hermano, la vid verdadera. Amén. Ok, entonces no tenemos que enorgullecernos ni sentirnos más que nadie. Tenemos que tener agradecimiento. Entonces, dése cuenta cómo se nos ordenan las ideas a través del conocimiento. Amén. Veamos esto otro, ya voy a ir terminando. Me quedan unos 5 minutos para poder terminar. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Mire cómo lo dice esta versión Martín Nieto, o la Biblia Martín Nieto. El Señor asegura los pasos del hombre cuyo camino es de su agrado. Y ahí va haciéndose más amplio el panorama, ¿verdad? El Señor guía los pasos del hombre, lo afirma si le gusta su conducta. Entonces, aquí mire, podemos ver, son ordenados los pasos del hombre por el Señor. Pero, ¿a quiénes les asegura el Señor los pasos? A los que su camino es de su agrado. ¿Quién es el camino que nosotros debemos de conducir, por el que nosotros debemos de conducirnos para ser agradables al Padre? En Cristo. En Cristo. Entonces, si nosotros nos metemos a caminar el camino que es Cristo, el Padre nos ordena nuestros caminos y somos agradables para con Él y somos afirmados. Amén. Ahí lo dice, somos asegurados, vamos a llegar. Por eso dice una parte de las Escrituras que por torpes que nosotros seamos en nuestro andar, pero siempre y cuando sea en el camino que es Cristo, vamos a llegar al final, vamos a llegar al reposo del Padre. Eso lo vimos, ¿se recuerda? Eso lo vimos el domingo. Ok. Voy a ir rapidito porque ya solo una diapositiva más. Dice 2 más. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ordenar? ¿En qué tenemos que ser ordenados? En la administración de los dones del Espíritu. Amén. Eso lo vamos a ver más detenidamente porque en algunas predicaciones que el apóstol ha estado dando, me gustó que él estaba hablando acerca de los corintios, porque en esto, precisamente a los corintios se los habla, porque los corintios eran paganos que vinieron prácticamente a recibir las cosas espirituales, pero que vivían todavía así bastante desordenaditos, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos ser ordenados a la hora que vamos a profetizar, a la hora que vamos a hablar en lenguas. Y esto solo para dejar nada más un pincelazo, así rápidamente. Cuando usted vaya a profetizar y no le lleven el micrófono, no se moleste. No se moleste. Eso es vivir en el orden de Dios. Sencillamente la autoridad que está aquí decidió a quién llevarle el micrófono. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto termine, vuelva usted otra vez a levantar su voz, porque lo que tiene es de Dios. Amén. Y seguramente le van a poner el micrófono. Amén. Eso es vivir ordenadamente y vamos a vivir tranquilos. Vamos a vivir en paz, vamos a vivir en ese reposo. Porque si no vamos a estar pensando, es que yo le caigo mal al hermano que ministra. Es que lo que pasa es de que siempre ponen a otro antes que a mí. Y eso lo va a mantener mal. Amén. Fuera del reposo o de la vida de Dios. Y por último, este pasaje que a mí me gustó muchísimo y es lo que quiero dejarle en su corazón. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente, ¿como qué?
como ejércitos en orden. Mire cómo lo dice la BLPH, dice, eres bella, amiga mía. ¿A quién le está hablando? No, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Como Tirsa dice que es, ¿verdad? ¿Pero a quién le está hablando? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted. Usted es la iglesia. Por eso este pasaje es para usted. Amén. Eres bella, amiga mía, como Tirsa, o como Tirsá, atractiva como Jerusalén, imponente como nube de banderas. Yo no sé si usted ha visto una nube de banderas. ¿Alguien aquí le gusta el fútbol? ¿Sí? Bueno, el fútbol americano, el soccer o el béisbol, ¿no le gusta? O bueno, en algunos, yo no sé si en el básquetbol lo hacen también, pero ¿no se ha dado cuenta que de repente así todos sacan su bandera y se ve así todo en orden? Y forman una palabra o forman una figura, ¿verdad? O el escudo del equipo, ¿verdad? Esa es una nube de banderas. Pero si imagina, están todos ordenados ahí, y ellos saben, a la hora, les ponen en el rótulo, ¿va? O que suban las banderas. Pero se imagina usted que usted está ahí, ¿va? Y la bandera que tenía que subir era una blanca, y usted sube una roja, ¿va? ¿Será que va a dar la forma? Por eso dice ahí que es como una imponente nube de banderas. Ahorita le voy a decir por qué le digo esto. Solo quiero leerle última versión. Él, tú, amor mío, eres hermosa y encantadora como las ciudades de Tirsa y Jerusalén. Irresistible como un ejército en marcha. Entonces, cuando nosotros analizamos, la palabra aquí, mire, es ejércitos en orden. Aquí vuelve a decir, ¿verdad? Nube de banderas, orden. Ejército en marcha, orden. Ahora, aunque hay muchas cosas que decir aquí, pero una de las cosas que nos debe de caracterizar a nosotros como iglesia es el orden como ejército que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cuál es el orden como ejército? Sí, hermano, que cuando usted diga parémonos, ¡pum!, todos al mismo tiempo. Siéntense y ¡pum!, todos nos sentemos al mismo tiempo. Ese no es el orden que nos debe caracterizar. El orden que caracteriza a un ejército es que sabe seguir órdenes, que tiene disciplina. Eso es lo que sabe hacer. Entonces, si algo impresiona, porque mire, le dice, eres imponente. Hay unas versiones que dicen, eres terrible, dice. Al decir aquí, eres irresistible, no se refiere a irresistible así de que, ay, cuánto la deseo, no, sino eres irresistible porque nadie te puede hacer frente. Eso es lo que está dando a entender. De resistencia. Es decir, nadie se te puede oponer. La Biblia dice, hermano, el Señor hablando a sus discípulos les dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Qué iglesia? Esta. Mire, la que es imponente como ejércitos en orden. Entonces, es aquella que sabe estar bajo sujeción. Es aquella que sabe seguir órdenes. Es aquella que no solamente dice, yo estoy sujeto a Dios, pero ¿y a lo que Dios estableció entonces? ¿Verdad? Entonces ese es orden. Silencio en este lugar. De plano usted ya está cansado, por eso le pido que se ponga de pie. Vamos a orar. Como iglesia debemos ordenarnos a la manera de un ejército para parecerle al amado imponente, atractiva, es decir, que debemos adquirir disciplina y sujeción en nuestra vida. Eso verdaderamente impresiona al Señor. No he hallado fe más grande en todo Israel que la que éste
tiene. Porque sabe estar bajo sujeción. Sabe seguir órdenes. No solo sabe dar órdenes, sabe seguir órdenes. Y eso es lo que Dios quiere. Que tengamos ese orden como el de un ejército en nuestra vida. Que aprendamos a sujetarnos a su Espíritu Santo. Por eso cuando dice la Biblia, hermano, que el reposo es hoy, y mientras que el Espíritu Santo diga que hoy nosotros vengamos a Él y demos nuestro corazón, no le endurezcamos. Sujetémonos, hagámosle caso a Él. Y dejemos que Él nos dé sus órdenes y seamos disciplinados en todo lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Amén. Y vamos a encontrar esa gloria de Dios, esa irresistibilidad, si le pudiéramos decir, para con nuestro Dios. El amado para nosotros, hermano, nos va a llamar: oh, amada mía, eres hermosa, amiga mía, como Tirsa, eres de desear como Jerusalén, porque eres imponente como ejército. No te va a poder resistir ni las puertas del infierno, por cuanto eres sujeta, por cuanto eres disciplinada, por cuanto tú eres como un ejército, amiga mía, hermosa mía, paloma mía, perfecta mía. Así lo dice el Cantar de los Cantares. Así como en Ezequiel se sopló vida sobre aquellos huesos secos, y cuando fueron levantados, dice que se formó de ellos, después de que vinieron los 5 ministerios, hermano, a poner sobre de ellos tendones, a poner sobre de ellos, hermano, músculos, a poner nervios sobre de ellos, a cubrirlos de piel. Entonces dice la palabra que se levantó un poderoso ejército delante del Señor. Hoy en esta noche, pidámosle al Señor que venga sobre nosotros esa sujeción, que venga sobre nosotros esa administración de disciplina sobre nuestras vidas, para obedecerle a Él en todo momento, en todo tiempo, porque eso nos va a llevar a nosotros a ser una iglesia amada, irresistible, imponente como ejércitos. Y así, óigame bien, le estaba hablando a la que se iba a casar, a la que iba a volver a las moradas del Padre para vivir para siempre. Usted es esa iglesia. Tú eres esa iglesia amada que el Señor quiere llevar al lugar de reposo. Pero es necesario que nos ordenemos. El orden nos llevará al reposo de Dios. Ordénate y reposarás.